Y bueno, darles la bienvenida a los que nos acompañan ahorita y nos acompañarán en un futuro, esperamos cercano, a la quinta sesión del conversatorio, donde estamos conversando con Anser González, quien nos ha compartido su maravilloso trabajo. Anser, voy a presentarlo, es licenciado en Historia por la Universidad de los Andes, magíster en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello y doctor en Historia. Profesor asistente de la Escuela de Historia de la ULA, adscrito al Departamento de Historia de América y Venezuela, donde imparte las materias dedicadas a la metodología de la investigación. Miembro de los grupos de investigación de historiografía de Venezuela e historia de las ideas en América Latina. Editor de Presente y Pasado, revista de historia. Funcionario público de carrera de la Biblioteca Nacional, Biblioteca Febres Cordero de Mérida. Autor de los libros El Ayuntamiento en los Orígenes y Consolidación de la Sociedad Colonial Merideña, Mérida después de la guerra, consideraciones sobre la gestión de gobierno del Cabildo Republicano, documentos para el estudio de Mérida durante la campaña admirable, José Antonio Anzoátegui, accionario y forja de un héroe binacional, que es el libro que nos ocupa hoy, que salió en el 2021 y que Anser nos cuenta puede descargarse gratuitamente online para los que quieran acceder. Yo, como también merideña, me da particular placer presentar a Anser y agradecerle el trabajo que ha hecho sobre Mérida y la historia de Mérida, que me parece un trabajo extremadamente extenso y muy, muy valioso. Y bueno, el día de hoy nos va a contar un poco sobre Anzoátegui y un tema que, bueno, gente como por ejemplo Alicia también ha trabajado, que es esta idea del culto y del culto al héroe, en este caso desde un personaje histórico que quizás no haya recibido tanta atención, que leyendo tu libro creo que sí hay bastante historiografía. Entonces, Ansel, ¿qué tal si empiezas contándonos un poco? Te voy a dar, no sé, te voy a dar acceso como co-host en caso de que quieras compartir algo, pero no sé si empezamos con una presentación tuya acerca del libro, cómo surgió, temas importantes, cómo lo ves y bueno, lo que nos quieras contar. Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, Irina, muchísimas gracias por la oportunidad. A Manuel también, Manuel Silva Ferrer, de Trópico Absoluto, quien nos ha permitido no solamente participar en estos conversatorios de repensar a Venezuela, sino también publicar en su prestigiosa revista un capítulo del libro que se publicó a principios de este año y se puede consultar también por la página de Trópico Absoluto. Nuestra participación en esta oportunidad, bueno, la habíamos pensado no solamente enfocarnos en el personaje que hemos estudiado, este militar de la Guerra de Independencia, José Antonio Anzoátegui, epónimo de uno de los estados del oriente del país venezolano, desde 1909 en adelante, ese territorio oriental, que anteriormente era la provincia de Barcelona, y el estado de Barcelona lleva el apellido de Anzoátegui desde entonces, sino también conversar un tema que está presente en la publicación, que es el tema del culto a los héroes, ¿no? Y es un tema muy presente en toda la historia venezolana, porque bueno, si hay un país, como lo señala Luis Ricardo Dávila, Venezuela es un país fabricador de héroes, ¿no? Y bueno, tenemos un héroe fundamental, eh, seminal, que es justamente el libertador Simón Bolívar, ¿no? Entonces, yo quisiera en un principio, antes de conversar directamente sobre el libro de José Antonio Anzoátegui y nuestra tesis doctoral, hacer una valoración un poco de la historiografía venezolana dedicada al culto a Bolívar, ¿no? Es una historiografía, es la producción de conocimientos sobre Bolívar y el culto a Bolívar que tiene unas publicaciones muy importantes. Ha sido justamente la historiografía profesional venezolana la encargada de estudiar el culto a Bolívar y bueno, tiene autores fundamentales como Germán Carrera Damas, Elías Pino Iturrieta, Luis Castro Leiva y bueno, yo quisiera primero comenzar por allí porque creo que es fundamental ubicar a Anzoátegui por la relación con Bolívar y por esa relación tan particular que ha tenido la historia venezolana con respecto a observar y valorar
exaltando de manera trascendental la participación de algunos militares en la guerra de independencia que posteriormente se van a convertir en próceres de nuestra nación, ¿no? Entonces, bueno, quisiera primero señalar que no es Carrera Dama el primero que se encarga de estudiar el culto a Bolívar. Su trabajo fundamental, el culto a Bolívar, el culto a Bolívar, esbozo para un estudio de la historia de las ideas en Venezuela, publicado en 1969, es un trabajo obligatorio, evidentemente. Es el libro más importante sobre el tema, sin lugar a duda, pero previo al trabajo de Carrera Dama, por lo menos dos autores a principios del siglo XX, Diego Carbonell y Ernesto Silva Tellería. Diego Carbonell en sus juicios críticos y en escuelas de historia en América en los años 40 del siglo XX, y Ernesto Silva Tellería en la glorificación de los héroes, la exalta manera de entender la historia en 1936, ya habían iniciado una preocupación por el culto al héroe y por el culto a Bolívar en la historiografía venezolana. Esos sí son realmente los autores primigenios que se encargan de analizar el tema del culto a Bolívar, ¿no? Posteriormente van a surgir los trabajos de Germán Carrera Damas, todos los conocemos, historiador profesional, profesor universitario de la Escuela de Historia de la Central, que en los años 60, bueno, se va a encargar de publicar no solamente ese estudio fundamental que analiza cómo el culto del pueblo se convierte en un culto para el pueblo, un culto desde la oficialidad, desde los gobiernos de turno, cómo han utilizado a la figura del libertador Simón Bolívar para la exaltación de sus propios gobiernos, ¿no? Desde 1843, cuando son traídos los restos del libertador desde Santa Marta, Colombia, hacia Venezuela, José Antonio Páez inicia ese culto al héroe, un culto al héroe ya desde lo oficial, desde los gobiernos de turnos que en el siglo XIX van a tener a importantes gobernantes como Antonio Guzmán Blanco, uno de sus exaltadores más importantes, puesto que crea un conjunto de lugares de memoria como son la Plaza Bolívar de Caracas, el Panteón Nacional, entre otros, que van a identificar y van a crear algo que es muy importante y que va a tener una pervivencia fundamental durante el siglo XIX y durante el siglo XX venezolano, que es la militarización de la memoria, ¿no? La memoria que los venezolanos van a asumir como suya va a ser una memoria identificativa principalmente de los hechos de la guerra de independencia y de la participación de un conjunto de militares en estos hechos bélicos. Es importante también destacar previamente que el proceso de construcción heroica, en el caso de la misma guerra de independencia, los hechos que se dan entre 1810 y 1830, Bolívar va a tener un aporte fundamental en ese mismo proceso de construcción de los héroes, ¿no? Esa nueva raza de la que habla la historiadora francesa Véronique Ebrac en su famoso libro, esa nueva raza que son los militares que participan en la guerra de independencia, va a ser como la identificadora de la memoria colectiva nacional en lo adelante, ¿no? Porque justamente en ese momento épico de la independencia se van a crear unos íconos identificativos, principalmente la actuación de estos héroes, las batallas principales y fundamentales del proceso de guerra de independencia van a ser exaltadas posteriormente y se va a fundamentar la construcción de la identidad y la memoria colectiva de la nación venezolana desde el punto de vista del proceso de guerra de independencia y la construcción de los héroes, ¿no? Y Bolívar va a tener una importancia fundamental en la construcción de los héroes porque en el año 1813 va a redactar la ley que permite el homenaje a Atanasio Girardot, va a redactar posteriormente la ley de los libertadores, la orden de los libertadores, y a partir del año 19, del año 20, cuando se empiezan a ganar las batallas importantes de la independencia o más trascendentales, como la batalla de Boyacá en el año 19 en la Nueva Granada,
y en el año 21 la batalla de Carabobo. A partir de allí se comienza a dar unas insignias que permiten a los héroes o militares que participaron en estas importantes batallas, bueno, llevarlas encima e identificar la importancia que ellos van a tener posteriormente, ¿no? Entonces, va a ser Bolívar también en las conmemoraciones en torno a esas batallas, en las celebraciones espontáneas y oficiales que se van a dar sobre esas batallas en el pleno periodo de la independencia. Bolívar va a tener una participación importante. Es decir, el tema del culto al héroe no surge única y exclusivamente a partir de 1842, sino que previamente, en el mismo proceso de la Guerra de Independencia, ya hay un culto a los héroes y un culto a Bolívar en particular, ¿no? Que va a ser estudiado ya posteriormente por la historiografía, que es a donde nos vamos a dedicar, ¿no? Entonces va a ser el libro de Carrera Damas, evidentemente uno de los fundamentales hasta el día de hoy, creo que el fundamental sobre el culto a Bolívar. Varias ediciones tienen la publicación, pero no es el único, ¿no? Ya posteriormente, otros autores importantes, investigadores profesionales como Luis Cipriano Rodríguez, en el año 1983, publica un artículo fundamental que se titula La doble negación a Bolívar en la revista Tierra Firme, y justamente en esa década del año 80 del siglo XX, también se va a producir una gran cantidad de artículos y libros publicados en función al culto al héroe que van a tener autores importantes como a José Manuel Briceño Guerrero, con su discurso Recuerdo y Respeto al Héroe Nacional. También el mismo Carrera Damas va a actualizar esas 12 caracterizaciones de la historiografía que había publicado en 1961, las va a actualizar en el año 1985, y además va a publicar 3 artículos que son fundamentales: Simón Bolívar, el culto heroico y la nación; Bolívar y el presente latinoamericano, el rescate de Bolívar; y Bolívar y el proyecto nacional venezolano. Los 3 fueron ponencias del año 1983 y que posteriormente en el año 1985 se publicarán en el libro Venezuela, Proyecto Nacional y Poder Social, ¿no? Entonces, es un Carrera Damas que está viendo, observando el proceso de construcción heroica, en el caso venezolano, en las últimas décadas. Quiere decir, observa Carrera Damas hacia atrás y ve que no solamente los gobiernos militares del siglo XIX, como el de Juan Blanco, y posteriormente en el siglo XX, como el de Juan Vicente Gómez, el gobierno de Isaías Medina Angarita, Eleazar López Contreras, y posteriormente la dictadura de Pérez Jiménez, sino que también la democracia que se había establecido en 1958 va a utilizar la figura del libertador Simón Bolívar y va a seguir el culto al héroe, porque justamente va a ser el historiador profesional más importante de ese momento quien lo va a demostrar en múltiples publicaciones, ¿no? Entonces quiere decir, que es otro aspecto de los que queremos resaltar aquí, que el culto al héroe no es única y exclusivamente la utilización de Bolívar como figura histórica, no es única y exclusivamente del gobierno actual, sino que hay una pervivencia de esa utilización de la memoria de un personaje fundamental de la guerra de independencia hasta el día de hoy con un fin político partidista, evidentemente. Entonces, en los años 80 también van a publicarse los trabajos fundamentales de Luis Castro Leiva, pensador venezolano, profesor universitario de la Universidad Simón Bolívar, ya fallecido, como todos sabemos. Él va a publicar en 1984 La Gran Colombia, una ilusión ilustrada, y posteriormente De la Patria Boba a la Teología Bolivariana en 1991. Ambos libros se pueden consultar por internet. Hay una nueva edición del año 2005 donde hay con la compilación de obras que realizó la Fundación Polar con la Universidad Católica Andrés Bello, donde estas dos obras, perdón, más un ensayo de él de 1980 que se llama Pensar a Bolívar, forman parte del primer tomo de las obras de Luis Castro Leiva, que se titula justamente así, Pensar a Bolívar.
Ahora, Castro Leiva no es un autor sencillo de aprender, no es de aprehensión rápida, igual que Carrera Dama, es un autor que hay que revisar con calma, con detenimiento, porque no es tan fácil de digerir, ¿no? Sus ideas, bueno, son bastante avanzadas, son de los pensadores, tanto Carrera Dama como Luis Castro Leiva, de los más importantes sobre el tema del culto al héroe, ¿no? Y justamente va a ser Carrera Dama quien haga las presentaciones de los libros de Luis Castro Leiva. También un trabajo que es importante que se publica en los años 80 es el de Yolanda Salas de Lecuna, Bolívar y la historia en la conciencia popular, es de el año 1987, pero es un trabajo coordinado donde varios autores, varios antropólogos hacen una valoración de cómo el común de la gente también había utilizado esta figura tan importante en la independencia como hoy. Ya evidentemente a partir del año, en los años 90 no hay tanto una producción sobre el culto a Bolívar, ya va a ser justamente a partir del año 99 cuando el presidente Chávez asume el mandato y bueno, sigue utilizando la figura del libertador Simón Bolívar como un fin político partidista y bueno, a partir de allí se inicia lo que Tomás Estraca ha denominado como la rebelión de los historiadores sobre el culto fundacional en el primer capítulo de su libro La épica del desencanto, que es del año 2009, ¿no? Ese artículo previamente se había publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia eh, en el año 2009 y se titula Hartos de Bolívar, la rebelión de los historiadores sobre el culto fundacional, ¿no? Entonces, va a ser en esa década, así como en los años 80, producto de la celebración del bicentenario, el natalicio del libertador Simón Bolívar, va a ser en la década del 2000, ya por la utilización política que hace Chávez del Libertador, que va a surgir otra importante revisión sobre el culto a Bolívar, ¿no? Y van a salir, se van a publicar trabajos como el de Agustín Moreno Molina, El culto a Bolívar en la homilética católica del siglo XIX, publicado en las primeras jornadas de investigación de la Universidad Católica Andrés Bello, de las jornadas de Historia y Religión que realiza la OCAP, los trabajos de Inés Quintero, Bolívar de derecha y Bolívar de izquierda, publicado en una revista colombiana, Historia Caribe, muy reconocido, y el libro de Elías Pino y Currieta, El Divino Bolívar, ensayo sobre una religión republicana del año 2003. Igualmente en ese 2003, Nikita Harwitz Vallenilla va a publicar en la revista Iberoamericana Un héroe para todas las causas, Bolívar en la historiografía venezolana. Y esa es Carrera Damas de los años 80, va a retomar nuevamente el tema del culto a Bolívar en ese mismo 2003, cuando publicará Del heroísmo como posibilidad al héroe nacional, padre de la patria, publicado un famoso libro compilado por Manuel Chus y Víctor Mínguez, que se titula El culto a los héroes en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, va a haber un resurgir producto de lo que van a observar esos historiadores profesionales de la utilización política del libertador Simón Bolívar en esa década inicial del siglo XXI, entonces se van a preocupar nuevamente por analizar esto, ya no solamente desde la visión del historiador profesional, sino también del militante político en contra del gobierno de Chávez, ¿no? Así, bueno, va a haber una cantidad importante de trabajos, no solamente de estos que he nombrado en el 2003, sino también trabajos valiosos que hay que revisar, como el de Luis Ricardo Dávila, Venezuela, Fábrica de Héroes, el mismo Luis Ricardo Dávila en la presentación que realiza de la segunda edición de Venezuela, Proyecto Nacional y Poder Social de Carrera Damas, la permanencia heroico-política, y bueno, trabajos como el de John Leach también, historiador británico, que va a hacer su biografía sobre el libertador Simón Bolívar, pero va a tener un último capítulo que va a titular El legado, que es justamente esa revisión del culto a Bolívar desde el siglo XIX hasta hoy en día, ¿no? Y estudiando capítulos particularmente
de esa exaltación heroica de la que ha sido utilizado el Libertador, ¿no? Más recientemente hay autores muy importantes como la escritora Ana Teresa Torres, quien en La herencia de la tribu, el mito de la independencia a la revolución bolivariana, en el año 2009 publica su trabajo. Ya lo señalamos, Tomás Estraca, La épica del desencanto, también del 2009, y más recientemente, bueno, el abanico de investigadores e historiadores se ha ampliado. Ya no solamente los venezolanos nos hemos preocupado por el tema del culto a Bolívar, sino que autores como Mateus Martin, un historiador brasileño, ha hecho un trabajo de investigación muy recientemente sobre el culto a Bolívar y el trabajo en específico de Carrera Dama, y el historiador argentino Carlos Malamud, que recientemente en el 2020 ha publicado El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, ¿no? Entonces, quise comenzar con esto porque nos permite a nosotros observar que en la historiografía venezolana el culto a Bolívar está muy presente, y principalmente desde la historiografía profesional. Han sido los historiadores profesionales, antropólogos, politólogos, pero principalmente historiadores profesionales los que se han encargado de estudiar el culto a Bolívar. Con respecto a otros próceres o héroes de la independencia, no ha habido un mayor interés por analizar el proceso de construcción heroica de estos personajes. Esto nos motivó a nosotros a hacer un trabajo de investigación dedicado a uno de esos personajes que habían participado en el proceso de la guerra de independencia, que es justamente José Antonio Anzoátegui. Anzoátegui, al igual que Bolívar, bueno, de las élites mantuanas, nacido en Barcelona, en la provincia de Cumaná, en 1789, va a tener una participación importante en el proceso de guerra de independencia desde el año 10 hasta el año 19, va a participar en los hechos y acontecimientos más trascendentales de ese proceso, y bueno, va a ser justamente luego de la victoria en la batalla de Boyacá en el año 19, el 7 de agosto del año 19, donde va a tener una participación muy fundamental y resaltante, que va a permitir, bueno, su ascenso a general de división, y a partir de allí, bueno, organizar todo el ejército del norte de la Nueva Granada, y bueno, posteriormente su fallecimiento el 15 de noviembre de ese año 19, que va a ser el inicio del proceso de construcción heroica de ese personaje, porque bueno, va a ser Bolívar, que ya habíamos señalado que en la independencia tuvo una participación importante en la creación de la necesidad del culto a esa nueva raza, a los militares de la guerra de independencia. Va a ser el iniciador del culto a Anzoátegui, haciendo, bueno, lo que se hacía en su momento, una vez que fallecían los importantes militares de la guerra, los honores fúnebres, se redacta la necrología en su honor, se le coloca a uno de los batallones de la guerra de independencia su apellido, y bueno, ese proceso de instalar en la memoria a un personaje que ha dado la vida por la República, va a ser el inicio de su construcción heroica. Nosotros, cuando nos planteamos estudiar Anzoátegui, bueno, nos planteamos tratar de observar su accionar en el proceso de guerra de independencia, y además, bueno, el aporte fundamental de nuestro libro es justamente observar cómo ese proceso de construcción heroica para el caso de José Antonio Anzoátegui, que va desde 1819, cuando fallece, hasta el año 2019, cuando se celebra el bicentenario de su fallecimiento, ha estado presente en la memoria colectiva, principalmente de los barceloneses y de los orientales en particular, ¿no? A pesar de ello, sobre Anzoátegui, como observaron los que pudieron revisar el capítulo 9 de nuestra publicación, hay una cantidad importante de libros que desde el siglo XIX se han publicado en su honor, libros, homenajes, libros que surgen justamente
en momentos de homenajes, ya sea en el centenario de su natalicio, en el sesquicentenario de su fallecimiento y en el bicentenario de su muerte, que bueno, hemos querido demostrar cómo esa historiografía tiene un fin fundamental que es exaltarlo a él como un héroe de la independencia. Se construyen los héroes porque los héroes no nacen, sino que se construyen desde la historiografía, desde la estatuaria conmemorativa, desde la iconografía que se hace sobre un héroe, desde la identificación y creación de lugares de memoria, como en el caso particular de Barcelona, la plaza principal de la ciudad de Barcelona, se le va a denominar Boyacá, y se va a establecer en esa plaza una estatua en honor a José Antonio Anzoátegui, que bueno, que cuando tengan tiempo de revisar con más detenimiento el libro y observen ese capítulo que analiza cómo es toda la discusión que se da entre las élites políticas de Barcelona en el último cuarto del siglo XIX para que sea Anzoátegui y no otro de los héroes representativos de la independencia, el que justamente sea el fundamental, el identificador, el héroe más importante de esa región. Bueno, es todo un conflicto de intereses entre los políticos de la época en el Gran Estado Bermúdez, como se denominaba en ese momento, para establecer a ese personaje en la memoria colectiva de los barceloneses, ¿no? Y bueno, ya en el siglo XX va Anzoátegui a ser el héroe fundamental de Barcelona, y se van a hacer celebraciones apoteósicas en el sesquicentenario de su fallecimiento y en el bicentenario de su natalicio, y van a seguir, como lo planteamos en un principio, las autoridades de la democracia representativa en Venezuela, los gobiernos del 58 al 98, van a insistir en el culto a los héroes y van a celebrar en el caso de Rafael Caldera, el sesquicentenario del fallecimiento de Anzoátegui, y en el año 89, en el caso de Carlos Andrés Pérez, va a celebrar el centenario, el bicentenario, perdón, del natalicio de Anzoátegui, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que forma parte de una línea de investigación que llevamos adelante, una línea de investigación sobre la historia y la historiografía venezolana desde el siglo XIX hasta el día de hoy, que busca, bueno, no solamente observar cómo fue la actuación de un personaje en la Guerra de Independencia, resaltar algo que no hace la historiografía previamente, sus actuaciones negativas o menos conocidas, o donde pudo haberse equivocado ese héroe, porque bueno, justamente la historiografía patria busca valorar lo positivo del personaje y no verlo en su justa dimensión, ¿no? Y bueno, la construcción de ese héroe, que en 7 o 8 capítulos hacemos un seguimiento de cómo se va instalando en la memoria colectiva de los barceloneses y venezolanos en particular, a ese personaje que actúa en la guerra de independencia, que está al lado de Bolívar y que va a ser uno de sus más fieles militares, ¿no? Eso también es muy importante en el proceso de construcción de los héroes, porque va a permitirle a Anzoátegui, pues, no tener ninguna eh, tacha. Va a ser un héroe fiel al Libertador, y bueno, eso los historiadores, cronistas, periodistas, historiadores que se acercaron a escribir trabajos de investigación sobre José Antonio Anzoátegui, lo van a resaltar siempre, ¿no? Entonces, ese libro que forma parte, que defendimos en el año 2020 como tesis doctoral en la Universidad Católica Andrés Bello, y que en el 2021 publicamos ya como libro, es el que bueno, nos permite acercarnos a un héroe y a un tema que no es solamente venezolano,
hemos destacado aquí la historiografía sobre el culto a Bolívar principalmente, y bueno, en el capítulo que recomendamos sobre el caso Anzoátegui, pero es un tema realmente latinoamericano, muy presente en la historiografía latinoamericana, porque hay gran cantidad de autores en Argentina, Beatriz Bragoni, en México, Moisés Juan Pérez, Omar Fabián Salinas, eh, Rebeca Villalobos, entre otros autores que han publicado trabajos de investigación sobre el culto a los héroes en sus países y sobre personajes particulares de la historia nacional de esos países que han sido exaltados posteriormente por los políticos, por los historiadores, con la intención de crear unos personajes que identifican a la historia nacional y que forman parte de la identidad de los latinoamericanos en general. Entonces, con esto queremos señalar que el tema del culto a los héroes no es un tema único y exclusivamente venezolano, sino que en toda Latinoamérica, hasta en España y en Portugal. Y por supuesto que el tema nos estamos limitando a lo que son los héroes contemporáneos, ¿no? Surgidos principalmente en el siglo XIX, del siglo XIX en adelante. Pero bueno, el tema de los héroes es un tema desde la antigüedad, ¿no? Han existido héroes y las sociedades los han utilizado con la intención de exaltarlos y crear unos íconos representativos, ¿no? Y en el caso particular, bueno, nosotros nos hemos enfocado en Anzoátegui, a pesar de que no somos de Barcelona, como ya Irina hacía la presentación, en un principio vivimos en Mérida, trabajamos en Mérida, pero bueno, el haber estudiado en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas nos permitió ampliar nuestras líneas de investigación y no limitarnos única y exclusivamente al tema merideño, sino observar otras regiones y otros momentos históricos del proceso histórico nacional en Venezuela y bueno, preocuparnos más recientemente por estos temas que tienen que ver con la independencia y la construcción de los héroes en Venezuela. Entonces, no sé bueno, con estas palabras damos oportunidad para los comentarios, preguntas, dudas, inquietudes. Saludos cordiales a Manuel que nos acompaña. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Ansel. Manuel creo que corrió y estaba conectándose con su celular porque justamente estaba aterrizando un vuelo. Pero nada, bueno, creo que podríamos abrir a los comentarios. Yo tengo algunos, pero no sé si Manuel quiere empezar o empiezo yo o Alicia o puedo empezar yo y si quieres nos vamos a ir anotando. Pero te iba a preguntar quizás porque hasta cierto punto leyendo el capítulo veo como que identificas operaciones que, como tú bien dices, están también identificadas en la historiografía del culto a Bolívar. Y volviendo un poco a Carrera Damas, cuando él habla del culto al pueblo, el culto para el pueblo, o esta dimensión popular que Salas de Lecuna resalta, me preguntaban si en tu revisión, ¿qué rol juega ese tipo de saber popular en relación, por ejemplo, con Anzoátegui? Y si hay algún tipo de tensión en la representación de él, de la misma modo que lo hay sobre Bolívar, y lo había sobre Bolívar en términos de raza, en términos de origen, en términos de clase. Entonces, ¿hay alguna disputa, alguna tensión, alguna fricción en relación a Anzoátegui? Y si es así, ¿de dónde? Y si no, ¿por qué crees que hay como más acuerdo, uniformidad sobre eso? Sí, justamente creo que lo adelantaba un poquito en la conversación. Anzoátegui y la relación de Anzoátegui con Bolívar le va a permitir esa afinidad, esa cercanía, esa fidelidad de Anzoátegui con Bolívar, que está presente en la correspondencia, en la documentación de la época que hemos revisado, le va a permitir a Anzoátegui
a la figura de Anzoátegui realmente convertirse posteriormente en un héroe nacional, un héroe local, un héroe nacional y un héroe binacional, porque bueno, tiene, también se le sigue culto heroico en Colombia, ¿no? Por su fallecimiento en Pamplona, y hay alguna, por la estatuaria conmemorativa que hay en Bogotá, por la creación de un lugar de memoria en la casa donde falleció, y por algunas normativas legales que la orden José Antonio Anzoátegui, que se establece en el año 2012 en Colombia y que se entrega todo 14 y 15 de noviembre, que son las fechas de nacimiento y muerte de Anzoátegui en Colombia, ¿no? Una orden que se entrega al funcionariado público, a los militares que tienen alguna participación relevante en un año particular, ¿no? Es una orden eh, de homenaje, ¿no? En el caso particular de Anzoátegui, nosotros nos hemos enfocado principalmente en la construcción heroica que hace la oficialidad, ¿no? Quiere decir, los gobiernos de turno, ¿no? No nos hemos metido, creo que es importante lo que tú señalas, cómo ese héroe ha sido observado por el pueblo en común, por la sociedad. No lo hemos hecho en el libro, ¿no? A lo mejor por las dificultades de no estar nosotros directamente en Barcelona, por la imposibilidad de trasladarnos hasta a ese territorio, pues no nos permitió, pero lo teníamos planteado porque nos hubiera, creo que hubiera sido importante valorar lo que piensa el común de la gente sobre ese personaje, ¿no? En la actualidad, porque haciendo revisión, la revisión documental, la revisión hemerográfica, que también fue muy importante para el caso del último cuarto del siglo XIX, donde justamente se da un proceso, ese proceso de construcción de Anzoátegui como héroe, que tiene una particularidad, surge en la Nueva Granada, en el marco de la República de Colombia, y que luego, posteriormente, en el siglo XIX, cuando se empieza a hacer toda la organización de la celebración del centenario de su natalicio, es nuevamente trasladado hasta el territorio venezolano y bueno, se genera toda una discusión que se va a observar en la prensa, en las hojas sueltas que hemos consultado en la Biblioteca Febres Cordero de Mérida, donde hay una colección importante de periódicos de toda Venezuela. Eso nos permitió observar cómo justamente en ese último cuarto del siglo XIX, Anzoátegui todavía no era la figura representativa de la localidad y cómo hay un conflicto político entre familiares cercanos a otro prócer de la independencia, que eran autoridades en Barcelona en su momento, que se opusieron a que se ubicara la estatua de Anzoátegui en la plaza principal. Es toda una discusión porque, bueno, la plaza principal se iba a llamar era Anzoátegui, se iba a colocar una estatua allí. Estas autoridades se opusieron a eso, plantearon que fuera José Tadeo Monagas el héroe que había que exaltar, que había que construir una estatua sobre el personaje en Barcelona. eh, y bueno, es ese proceso de discusión entre las élites políticas, porque realmente, bueno, en ese caso no se observa el común de la gente en las publicaciones de la época, sino principalmente se observan las referencias que han dejado las élites políticas, los gobernantes de turno, en el caso particular de esa construcción heroica, que no va a ser sencilla, es un proceso bueno, de 2 siglos justamente, ¿no? Que tiene unos altos y bajos, que tiene unos momentos de mayor relevancia, unos momentos de menor relevancia, pero que se ubican en lo cronológico principalmente por el tema de las conmemoraciones en su honor, ¿no? Entonces, eso nos permitió a nosotros observar en unos momentos históricos determinados cómo esa figura heroica se va instalando en la memoria colectiva. Ahora
faltó, es un trabajo que está por hacerse, así como Yolanda Salas de Lecuna realizó uno sobre Bolívar en la visión del común, de las personas que no son políticos ni dirigentes. eh, También es un punto que pudiera tomarse en consideración a futuro para nuevas investigaciones sobre este prócer, sobre José Antonio Anzoátegui. Quiere decir también que, bueno, el tema Anzoátegui no está cerrado, evidentemente va a seguir estando presente ese héroe en las conmemoraciones futuras. Ya se han publicado, después de nuestro trabajo de investigación, se han publicado algunos artículos sobre José Antonio Anzoátegui que sería bueno incluirlos en la historiografía posteriormente y bueno, valorarlo también no solamente desde lo que piensa la oficialidad, los gobiernos de turno, sino también el común de la gente. Sí, no, no sé si Manuel o Alicia tenía alguna pregunta. Alicia. Bueno, yo puedo decir algunas cosas. Te voy a pasar, ojalá que tienes algún acceso a libros aquí, de mandarte libros desde Estados Unidos. Porque yo tengo un libro sobre el culto a Bolívar de hace 13 años. Ajá. En el 2013. Mil disculpas que no lo conozco, ¿no? Bueno, está bien, no tienes por qué conocerlo, ¿no? Tampoco. Pero bueno. ¿Está en inglés, en español? No, en español. Pero no es solo la historiografía la que se ocupa del culto a Bolívar. Y por ahí viene entonces una pregunta. Quisiera que habláramos también un poquito, si es posible, de otra figura oriental importante que como fue Piar y cómo juega la ecuación dentro de ese proceso. Yo efectivamente no tengo en estos momentos muy claro a Anzoátegui en algunas cosas. Pero te quería hacer una pregunta metodológica que espero que no suene fea. Es como un cuestionamiento, pero lo hago no por antipática, ni mucho menos, sino porque realmente me parece que es un tema de conversación importante. Me ha sorprendido mucho que sigas utilizando ese nosotros retórico cuando hablas, todavía en 2022, hablar de nosotros desde la historiografía. ¿Por qué lo usas y por qué te parece importante? Y no sé, me parece un tema interesante porque con todo lo que hemos trabajado la transdisciplinaridad con la que trabajamos, utilizar ese nosotros y utilizar esa pomposidad con respecto al trabajo historiográfico no sé, me hace preguntarme cuáles son las reflexiones a propósito de eso. Y digo que es una conversación metodológica porque tiene que ver un poco en cómo nos enfrentamos al trabajo crítico, cómo lo desarrollamos y el intercambio que producimos alrededor de eso. Entonces, realmente no es una pregunta antipática, por lo menos yo no quiero hacerla así, pero me parece interesante porque en los años 80 se peleó mucho por marcar la importancia de ese lugar desde el cual el investigador trabaja y marcar cómo siempre es un nosotros al final porque estamos dialogando con muchos libros, pero en qué medida ese nosotros retórico le da una grandilocuencia y que bueno, me parece interesante saber qué opinas y lo usas en todo momento. Entonces, no sé, me pareció interesante conversar en esta situación un poco más informal y más pequeña, esa característica que me llamó mucho la atención. Sí, claro, no es una pregunta antipática para nada. Bueno, nosotros partimos de que el trabajo del historiador profesional se nutre de muchos discursos, se nutre de, bueno, de toda esta historiografía que nosotros hemos revisado y que creo que no es una idea mía, no es una idea novedosa, no es una idea de Ansel González Sierra Alta, plantear un tema tan importante como el culto a los héroes, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de basar lo que nosotros pensamos
reflexionando. Evidentemente, tenemos unas ideas particulares al respecto, creo que las hemos adelantado en la conversación, sobre un punto fundamental de la historiografía venezolana. Y bueno, cuando hablamos de nosotros también estamos hablando de todos esos historiadores que previamente han trabajado el tema. Hablamos desde no solamente de un ego que uno pudiera tener, que todos lo tenemos, desde yo particular con mi trabajo de investigación, sino también de la revisión de un conjunto de materiales que me ha permitido a mí tener una idea más general sobre un tema particular, ¿no? Creo que es fundamentalmente eso. Eh, Hablamos desde una pluralidad de conocimientos, desde una revisión muy sistemática, previa, que, que con anterioridad otros venezolanos, otros historiadores, otros politólogos, pensadores se han preocupado por la temática que nosotros, bueno, retomamos, ya enfocándonos en otro personaje que, a pesar de 33, 34 publicaciones que hay sobre Anzoátegui, creemos que hasta el día de hoy, y esa es la fundamentación, creo que el gran aporte del libro es haber revisado a Anzoátegui desde su construcción heroica, ¿no? Eso, esa segunda parte del libro, que se titula La forja historiográfica y la construcción de la memoria del prócer. Creo que por eso hablamos de un nosotros, ¿no? Tal vez estaré errado, pero siempre intentamos hacerlo así. No somos directamente unos egocéntricos. Creo que lo fundamental es hablar desde la pluralidad, ¿no? Desde el nosotros, ¿no? Es mi pensamiento, a lo mejor esté errado. Y para el caso particular de esa ecuación que usted nombraba, que es Piar, que es otro personaje fundamental de la guerra de independencia, Anzoátegui va a ser uno de los miembros del Consejo de Guerra que dictamine justamente eh, el asesinato de Piar. Anzoátegui está con Piar en el año 17 en la batalla de San Félix, tiene una relación muy cercana, lo deja Piar por escrito en alguno de los comentarios previos a a su fusilamiento. Lo considera una de sus figuras cercanas, pero otros, pues, según la visión que se tenga y según la actuación, que es así, justamente Anzoátegui va a traicionar a Piar y se va a aliar dentro de esa reunión que fue el Consejo de Guerra, seguido a Piar con el resto de los militares y con las decisiones ya previamente tomadas de Bolívar, ¿no? Es importante ubicar en qué contexto se da este proceso de guerra, la causa de guerra contra Piar, ¿no? Porque Piar es justamente el militar más importante en el año 17, luego de la batalla de San Félix, es el mejor armado, es el que mayor tiene recursos económicos, y esto Bolívar no lo veía con buenos ojos. No solamente el tema que ha estado presente y que se ha discutido en la historiografía, el tema de las razas, el color de la piel de Piar, porque bueno, no era de los blancos criollos de la época. Ha estado presente en la historiografía y ha estado presente en esas discusiones que se han generado sobre la actuación de José Antonio Anzoátegui en ese hecho particular. Evidentemente traiciona Anzoátegui a Piar, y va a seguir luego Anzoátegui del lado del Libertador, y justamente esos hechos particulares, esa no enfrentarse a Bolívar en un momento determinado, van a hacer, van a permitir que Anzoátegui se convierta posteriormente en una figura
heroica fundamental, lo que no sucede con Piar, ¿no? Hay toda una discusión por justamente esas visiones particulares de la historiografía de la independencia y de la historiografía patria, la cercanía o lejanía que un personaje haya tenido, si se enfrentó o no se enfrentó al Libertador, va a pesar en una historiografía que uno pudiera decir, bueno, la historiografía romántica y de la independencia en el siglo XIX, que tenía una necesidad de crear unos íconos identificativos como eran esos próceres, pero en el siglo XX también sigue existiendo esa visión, ya no solamente, ya no desde la historiografía profesional, sino desde médicos, militares, que también han escrito sobre el tema de la independencia y los enfrentamientos que han existido entre algunos héroes en ese proceso, va a estar presente allí, ¿no? Entonces nosotros revisamos en uno de los capítulos creo que es el quinto, sexto, es justamente esa particularidad del Consejo de Guerra que se le sigue a Manuel Carlos Piar y la participación de José Antonio Anzoátegui, que como lo señaló uno de sus biógrafos más importantes, Fabio Lozano, colombiano, que tiene un trabajo muy extenso sobre Anzoátegui, va a ser uno de esos capítulos negros en la historia de Anzoátegui, ¿no? Bien, Anservía Claudio, que tenía la manito levantada. Claudio, no sé si quieres hacer tu pregunta. Estás en mute. Ajá, ahí. Ok, ya me escuchan. Yo sí quiero hacer una pregunta y bueno, felicitarlo por el trabajo que ha hecho con su tesis doctoral desde nuestra escuela de historia en Mérida, pero sí le quiero hacer una pregunta como de reflexión, ¿no? Hanser, ¿tú creerás que en la percepción historiográfica actual venezolana superaremos la percepción del culto al héroe como nuestro sentido de pertenencia nacional? ¿No buscaremos una expresión más de geosímbolos como el Orinoco, una expresión muy que tiene Arturo Lapietri? Arturo Lapietri dice, de todas las cosas venezolanas, los héroes, las circunstancias y la naturaleza, la más venezolana de todas es el Orinoco. Ningún manual, ningún discurso, ningún poema dará nunca la noción de patria que da la hermosa visión del curso del Orinoco. Esa visión del culto a los héroes, ¿será que la superaremos desde el punto de vista historiográfico los historiadores o no cambiará? Esa se mantendrá y será una de las que más mantendrá la Unión Nacional en Venezuela. Esa es mi pregunta, básicamente. Saludos cordiales al profesor Claudio Briceño del Departamento de Historia, América y Venezuela de la Universidad de los Andes. Una pregunta que, bueno, se han hecho varios pensadores, ¿no? Pensar cómo repensamos Venezuela más allá del culto a los héroes, ¿no? Yo en lo particular creo que el culto a los héroes no se va a acabar, se va a mantener por el resto de nuestra existencia. Va a tener unas particularidades como lo ha tenido en la historia venezolana, ¿no? Hay momentos particulares donde la figura del libertador, si nos remitimos a la figura del padre de la patria, ha tenido mayor utilización, creo que está presente en la memoria colectiva del venezolano y bueno, en la utilización que hacen los políticos de la historia también está presente, va a estar presente y creo que no va a desaparecer, ¿no? Eso mismo se preguntaba Luis Ricardo Dávila en su ensayo Venezuela, fábrica de héroes. ¿Podemos pensar Venezuela más allá de los héroes? Pensamos a Venezuela solamente desde la visión de los héroes militares. Hay una participación importante también de los civiles que se ha dejado de lado, ¿no? Entonces, creo que también la pregunta tiene que ver con
lo que piensa el común, la utilización que hacen los políticos de los héroes, tiene que ver también con la historiografía venezolana, ¿no? Esa preocupación de, de los historiadores profesionales por un tema tan importante como la independencia y la continuación de ese mito nacional en los trabajos de investigación sobre el tema Venezuela, ¿no? Que ha pesado, que justamente, bueno, es Anzoátegui y es Anzoátegui en la memoria colectiva porque participa en el proceso de guerra de independencia, ¿no? Y está al lado del libertador Simón Bolívar, pero pudiera ser otro personaje de la época del periodo colonial o del periodo denominado prehispánico, que pudiera exaltarse, ¿no? Pero se utiliza principalmente a la independencia como mito inicial de todo lo que nos identifica en la actualidad, y se utilizan esas figuras heroicas por, por largo tiempo, ¿no? Durante todo el siglo XIX, durante el siglo XX se van a seguir utilizando. Y yo creo que en el siglo XXI se van a seguir utilizando. Es un trabajo que uno pudiera realizar desde la historiografía profesional, ¿no? Y interesar a otras personas, a los mismos historiadores, por otros íconos representativos de lo venezolano, pero es que justamente si nosotros, como lo dice Elías Pino en el Divino Bolívar, si caminamos por una calle y pasamos por una plaza, lo primero que vemos es un héroe, ya sea un busto o una estatua ecuestre, en el caso del Libertador, y en la escuela las primeras enseñanzas siempre están enfocadas en los héroes patrios, pues es complicado borrarlos del mapa, ¿no? Yo creo que el trabajo del historiador principalmente debería ser mostrarle a la gente que ese culto heroico tiene un fin, ha tenido un fin durante la historia venezolana y que, bueno, no es solamente el culto a Bolívar, sino también que hay un culto a otros héroes representativos que no han sido tan estudiados como en el caso del libertador Simón Bolívar, y creo que es el aporte, el humilde aporte que nosotros hacemos al publicar esa tesis doctoral. Bien, gracias y gracias al profesor Briceño. Manuel, no sé, o Manuel desapareció. Si tienes una pregunta. Estoy por aquí. Okay. ¿Me oyen? Sí. Perfecto. Hanser, disculpa en principio por haber llegado tarde. Sabías que, bueno, me estaba bajando de un avión llegando de Bogotá ahora y, bueno, afortunadamente pude llegar solamente 25 minutos tarde, pero bueno, lamentablemente no pude escuchar tu presentación, aunque ya conocía algo de tu libro. De hecho, se publicó un fragmento en Trópico. Nos alegra mucho poder tener historiadores regionales, gente de Mérida participando también en este conversatorio, que es parte del objetivo, poder generar puentes con gente como Alicia, que está trabajando desde los Estados Unidos ahora mismo, o Irina, yo mismo, historiadores que están en Venezuela, no solamente en Caracas, sino también en otras partes del país. Así que en principio muchísimas gracias por participar. Te quería hacer una pregunta, aún sin saber si ya la respondiste en tu presentación. Irina mencionaba el tema de las operaciones y era una de las cosas que me llamaba la atención cuando vi tu trabajo y leí los capítulos y conversaba contigo algunos pasajes. Era el hecho de que aparentemente lo que de alguna forma tú demuestras con tu trabajo es que el culto a los héroes en Venezuela es incluso anterior a Bolívar, ¿no? Y que Anzoátegui se convierte en un primer antecedente con el elemento llamativo de que es el propio Bolívar quien comienza el culto a los héroes en Venezuela. No sé si esto lo resaltaste ahora en tu presentación. Era una cosa que para mí, que no soy historiador del siglo XIX, me llamó muchísimo la atención.
Creo que tú te enfocas más en el tema de digamos, la construcción del culto desde una perspectiva oficial, digamos, de lo que son las operaciones desde el espacio gubernamental oficial, a diferencia de quienes han trabajado la construcción del culto desde lo popular, desde una, digamos, o cómo ha sido la recepción de esa instauración oficial del culto a partir de las transformaciones y de las operaciones que operan en el campo de lo popular. Yo querría preguntarte un poco eso, si podrías reflexionar sobre esa idea de Bolívar como iniciador del culto a los héroes, y por otra parte, si no tenías algunas otras referencias sobre precisamente el tema de lo popular, para poder cotejar ese otro espacio de la construcción del culto, que es tan importante además para la difusión y la consolidación de ese espacio, digamos, mítico. ¿Cómo observas tú también de alguna forma las diferencias o asincronías entre la construcción de lo que fue el culto a Anzoátegui y lo que sería posteriormente la construcción del culto al Libertador? Me disculpo con el resto y contigo si ya algo de esto lo respondiste en tu presentación. Saludos, Manuel. Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad, de, de, de publicar en Trópico Absoluto y la posibilidad de compartir en estos conversatorios de repensar a Venezuela. En parte, bueno, hemos justamente conversado sobre una de tus inquietudes, va a ser Bolívar en el mismo proceso de la guerra de independencia, iniciador del culto a los héroes. No es posterior, el culto a los héroes se inicia en en el mismo momento bélico de la independencia, y casualmente compartíamos previamente algunos episodios y escritos fundamentales del Libertador, en el caso de la ley que hace en el año 13 para recordar la memoria de otro prócer de la independencia, Atanasio Girardot, la ley que lo exalta. Posteriormente también la Orden de los Libertadores en ese mismo año 1813, luego de la campaña Admirable. Hay una necesidad de olvidar el pasado español, la identificación que tenían el común, las élites, con el rey de España, y bueno, crear esa nueva agrupación esa nueva raza, como la denomina una historiadora francesa que tú conoces, Véronique Guérin, que justamente son los próceres de la guerra de independencia, ¿no? Y entonces hay un proceso que está en paralelo a la guerra, al enfrentamiento bélico, al movimiento de tropas, al armamento de esas tropas, a la búsqueda de de personas que participen en la guerra. Es también la construcción simbólica de lo nuevo que se está creando, ¿no? Y en el caso particular de Anzoátegui, también lo comentábamos previamente, el año 19, el proceso de construcción heroica de Anzoátegui en ese año 19, cuando fallece, y que Bolívar, bueno, es uno de sus iniciadores, porque bueno, nosotros partimos de algo que no había comentado, es la definición de las comunidades de culto, ¿no? Esas comunidades de culto que plantea una historiadora peruana, Carlota Alicia Casalino Sen, un libro sobre la construcción de los héroes en el Perú, nos permiten a nosotros observar cómo esas comunidades de culto van evolucionando con el tiempo, y en el caso particular del periodo de la independencia en el siglo XIX, en esos años del 10 al 30, esas comunidades de culto principalmente la integran personajes que participaron al lado del homenajeado, ¿no? Los militares como Bolívar, Santander, la esposa de José Antonio Anzoátegui, Pedro Briceño Méndez, que estuvieron a su lado, que, bueno, que lo conocieron y dejaron por escrito testimonios
sobre su accionar, forman parte de esa comunidad de culto que se inicia y que va a tener al Libertador como un hacedor un iniciador de esa construcción de la memoria histórica particular sobre José Antonio Anzoátegui, ¿no? Y ya, bueno, ya a partir del siglo XIX, la cosa va cambiando, ya esas comunidades de culto no son evidentemente las personas que estuvieron al lado o que pelearon con el prócer exaltado, sino que son descendientes posteriores, agrupaciones políticas que les interesa exaltar a un personaje en un momento histórico determinado y luego, perdón, en el siglo XX ya esas comunidades de culto las asume directamente, las asumen los estados nacionales a través de sus instituciones y a través de sus funcionarios que son los encargados de continuar la construcción de los héroes durante esa centuria y que hoy en día siguen siendo instituciones como la Sociedad Bolivariana de Venezuela o más recientemente el Centro Nacional de Historia, instituciones que permiten continuar con esa construcción heroica de los héroes en la actualidad, ¿no? Entonces, es un tema que abarca una evolución en el tiempo, no solamente desde la independencia, sino hasta la actualidad, y que busca en unos momentos históricos determinados observar cómo desde la oficialidad, principalmente, ese es el trabajo que nosotros revisamos, lo comentaba previamente Irina, bueno, no hemos tenido la posibilidad de hacer un balance de lo que piensa la gente en común, del común de la gente, sobre ese personaje que hubiera sido también interesante incluirlo en la tesis, pero que por cuestiones de imposibilidad de trasladarnos hasta Barcelona, que es donde ciudad natal del prócer que estamos hablando, se nos ha sido imposible incluirlo en la publicación, pero bueno, lo podríamos tener en cuenta para ampliarlo a futuro. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Aprovecho, Ansel, para disculparme de que nos estamos dando cuenta que hubo un pequeño cruce de cables y que en algunas partes salía que empezaba a la 1, en algunas partes a las 12. Pero bueno, con esto y como se está grabando, quedará abierto y esperamos que la gente también pueda escribirte directamente si quieren seguir conversando contigo. Yo podría quizás terminar con una última pregunta y la sitúo más en el contexto de que, para que sepas, yo realmente no soy historiadora, sino que hago más algo en el campo de los estudios culturales. Entonces, a veces pues, me cuesta un poco como entender los procedimientos de la disciplina, pero sí quería preguntarte, porque lo mencionaste también en tu presentación, cuando hablas de que hay un intento de mostrar como lo bueno y lo malo o lo no tan, qué sé yo, heroico de estas figuras, si hay operaciones metodológicas dentro del contexto de la historiografía que previenen que el propio texto, el propio documento, la propia historiografía continúen o preserven el culto. Es decir, hay una forma en la que se pueda escribir en la que también se mantenga, digamos, quizás una posición crítica o de apertura a otras formas de conmemoración histórica, pensando un poco en la pregunta de Claudio, porque también yo a veces me pregunto si en el contexto de la Venezuela actual, cuando hay, creo, quizás una mayor desconfianza frente a ciertas figuras heroicas, carismáticas, y lo que ha pasado con la figura de Bolívar, que parece haberse como dividido, me pregunto si hay una forma, o cómo lo piensas tú desde la historia, de crear cierta como distanciamiento crítico que permita quizás cuestionar la continuidad de la práctica en el futuro. No sé si tiene mucho sentido lo que acabo de decir. En mi cabeza sonaba más lógico, pero tú me cuentas. Sí, no, tiene bastante lógica. Claro, es un tema que abarca no solamente las visiones que uno pueda tener
de la historiografía, un tema que abarca también las fuentes con las que trabaja el historiador, los materiales que se utilizan, que están a la mano, que para el caso de la independencia, bueno, todos los que están aquí presentes seguramente lo saben, hay una cantidad enorme de materiales sobre el proceso de guerra e independencia, publicaciones documentales desde el siglo XIX hasta hoy en día, que se pueden consultar, bueno, fácilmente, porque hay gran cantidad de ediciones de esas colecciones documentales. Y además hay material que se ubica también en la web, ¿no? Ahorita se me viene a la mente el archivo de Libertador, que bueno, a pesar de que está caído desde hace unos meses, en el momento que yo lo consulté, cuando estaba redactando mi tesis, uno podía tranquilamente meterse al archivo de Libertador, tú colocabas, tiene un buscador muy bueno, tú colocabas el nombre del personaje, en mi caso particular Anzoátegui, y bueno, ubiqué 47 documentos de la época, y eso me permitió, bueno, revisar esos materiales y otros, cotejarlos, confrontarlos, porque bueno, evidentemente son publicaciones, en el caso particular, son publicaciones oficiales, eh, hay que analizarlas críticamente, cotejando otros materiales, revisando lo que se ha dicho previamente, también la visión crítica del historiador es muy importante allí, ¿no? No solamente es la transcripción de un documento solamente, sino bueno, verlo desde la perspectiva actual, ¿no? Porque bueno, cada momento histórico en particular hace unas preguntas diferentes, le hace preguntas diferentes a la documentación, valora algunos extractos particulares de la documentación que otros previamente no habían revisado, habían revisado, pero no le habían dado la importancia que en lo particular uno pudiera observar. Por ejemplo, en el caso de Anzoátegui, hay cantidad importante de documentación sobre el personaje. La causa de infidencia que se le sigue en el año 1812-13, la causa de infidencia era un juicio que se le seguía a los patriotas que se habían opuesto al régimen monárquico. Bueno, eso se publicó, ahí están las actas de ese procedimiento, y normalmente la historiografía sobre Anzoátegui resaltaba de ese proceso donde él se muestra él mismo como un personaje patriota que defendió la causa de la independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otra documentación muy importante donde se le ve a él, bueno, un poco timorato, no completamente seguro de lo que está haciendo. Además, es considerado por uno de las personas que participan en la causa de infidencia como un asesino. Entonces, esos aspectos particulares de la documentación no habían sido valorados previamente por la historiografía, porque bueno, la historiografía lo que le interesaba era ubicar a Anzoátegui en su relación con Bolívar, en sus actuaciones fundamentales dentro de la guerra de independencia y en las batallas donde actuó, porque eso le permitía realmente convertirlo en un héroe fundamental del proceso de guerra de independencia, ¿no? Entonces, bueno, las visiones siempre van a cambiar sobre los temas determinados. Seguramente dentro de 100, 150 años, 200 años, alguien valorará nuevamente a este personaje y bueno, ubicará dentro de la documentación o resaltará dentro de la documentación algunas actuaciones o hechos particulares que nosotros hemos obviado, ¿no? Porque, bueno, como insisto, cada momento histórico hace preguntas diferentes, bueno, teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelve uno, en las preocupaciones historiográficas también, y en la posibilidad de encontrar nuevas fuentes, ¿no? Que también es una posibilidad que haya nuevas fuentes, ya no solamente sea
desde la visión oficial de la documentación de la época, sino lo que tú misma planteabas, la revisión de lo que piensa la gente y los testimonios que puedan dejar esas personas sobre un prócer en particular. Yo creo que por allí van los tiros. No, te agradezco mucho esa respuesta, además porque me gusta que el proyecto tenga como pasos siguientes que impliquen como una especie de comunidad intelectual con gente también de otros campos, ¿no? Como la antropología o la etnografía, que creo que hay como una necesidad de crear esta constelación de saberes que le aportan, para mí por lo menos, ¿no? La complejidad a la figura sin resolverla, sino que te permite un poco como permanecer con las contradicciones, y en ese permanecer quizás entonces para mí es donde está el distanciamiento crítico frente a la dinámica del culto, pero nada, aprecio mucho que además lo ves hacia futuro, y creo que se aprecia también todo el trabajo que debiste haber hecho con esto y en las condiciones que sé que, por lo menos de lo que me cuentas, que están las cosas. Entonces creo que va a ser un trabajo que va a dar mucho, o sea, que va a generar más trabajo en el futuro, y eso siempre me parece extremadamente valioso. Yo creo que con eso, a menos que alguien más tenga alguna pregunta, podemos ir cerrando. Manuel, no sé qué opinas, que te veo. Sí, pues si no hay otra pregunta, podemos ir cerrando. Yo quería comentar para completar tu comentario. También, bueno, digamos que este tipo de investigaciones me llamaba la atención también algunos cuando conversaba con Rafael, después en privado sobre su trabajo y hablando con algunas referencias, y bueno, y él me decía que también había encontrado posteriormente en viajes a Venezuela que había parte de alguna bibliografía que no había podido alcanzar a incluir en su trabajo. Y bueno, no sé si sea demasiado obvio resaltar aquí la dificultad de la circulación, tanto de los textos norte-sur como los textos que van del sur al norte, ¿no? Para nadie es un secreto que quienes trabajan en América Latina en general, salvo en algunos sectores de la academia, digamos, con mayores fortalezas y que tienen acceso a la adquisición de textos europeos o producidos en los Estados Unidos, es sumamente difícil, a pesar de la Internet, alcanzar algunos de estos trabajos, ¿no? Y a la inversa, también se produce el mismo fenómeno para investigadores que están en Europa o en los Estados Unidos. Es sumamente difícil acceder a textos que se producen en América Latina. Eso es un problema, digamos, histórico de la producción intelectual latinoamericana, incluso la circulación, que es algo también muy evidente y muy discutido siempre entre los países de América Latina, donde prácticamente la circulación es nula. Así que este tipo de trabajos, y parte del esfuerzo de Trópico es intentar poner en valor estos trabajos, hacer circular algo de estos trabajos, tanto el trabajo de Rafael, quien está ahora en Ginebra, como el trabajo de Henser que se produce desde Mérida, ¿no? Así que parte de este proyecto, una parte fundamental de este proyecto es poner en diálogo todos estos intercambios, poner en valor este tipo de trabajos y de investigaciones que se hacen con todas las asimetrías del caso, ¿no? Así que yo valoro mucho la presencia de Henser hoy aquí, como también en las presentaciones anteriores, la de Víctor Manuel Pinto, y bueno, me alegra muchísimo que podamos compartir y que podamos conocer tu trabajo. Así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias a quienes se fueron incorporando a la sesión. Irina. Nada, con eso creo que damos por terminada la quinta sesión. Igual les recordamos a todos y a todas que va a estar disponible junto con los otros videos en el canal de YouTube de Trópico Absoluto, y Anser, probablemente la gente esté interesada en ponerse en contacto contigo. Entonces yo voy a enviar en el correo para la siguiente sección, si me das tu permiso, tu correo, para que la gente que quiera continuar la conversación contigo lo pueda hacer. Y con eso nada, muchas gracias. El próximo viernes seguimos, recuerdo, cambio de hora, las 12 p.m., hora de Caracas, con Javier Guerrero, quien va a hablar de su nuevo dossier que acaba de salir sobre arte y memoria, arte contemporáneo venezolano y memoria, también en el contexto de la diáspora. Entonces, nada, los invitamos a que se nos unan
Y bueno, agradecemos a Trópico, a la Complutense y al Departamento de Roman Studies por el apoyo, y a ustedes sobre todo por el apoyo que nos siguen dando, y a Ansar por su generosidad de no solo compartir su trabajo, sino aguantarse todas estas preguntas y responderlas con mucha generosidad. Y bueno, se aprecia todo y nada, nos vemos la próxima semana.